Hola, bienvenidos a Recorrido de las Estrellas 2021. Mi nombre es Carla de los Santos y junto a los representantes Gleimi Caraballo, Larimar Díaz, Mariela Méndez, Joshua Robles y Chris Lacey Rufino estaremos presentando las estrellas literarias de este año. Estas estrellas son Gabriela Mistral, Miguel Ángel Asturias, Pablo Neruda, Gabriel García Márquez, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y Jorge Luis Burgos. Ahora les pasaré con la representante Gleimi Caraballo, quien nos hablará de nuestra primera estrella. Muchas gracias. Ahora les estaré hablando de nuestra gran estrella, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga, fue una poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena. Por su trabajo poético, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Fue la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Nacida en una familia de recursos modestos, Mistral se desempeñó como profesora en diversas escuelas y se convirtió en una importante pensadora respecto al rol de la educación pública. Llegó a participar en la reforma del sistema educacional mexicano. A partir de la década de 1920, Mistral tuvo una idea itinerante al desempeñarse como cónsul y representante en organismos internacionales en América y Europa. Como poeta, es una de las figuras más relevantes de la literatura chilena y latinoamericana. Entre sus obras destacan Desolación, Tala y Lagar. Los escritos realizados un mes antes de que llegara Lucila Godoy, en octubre de 2010, son artículos de prensa. Pero este mismo año, Mistral comenzó a escribir sus famosos sonetos de la muerte entre 1910 y 1911, describidos como prosa mala y hasta pésima, pero resultó un éxito ya que el 12 de diciembre de 1914 obtuvo el primer premio en el concurso de literatura de los Juegos Florales, organizados en Santiago por sus sonetos de la muerte. Desde entonces, utilizó el seudónimo literario Gabriela Mistral en casi todos sus escritos, en homenaje a dos de sus poetas favoritos, el italiano Gabriel D'Annunzio y Frédéric Mistral. En 1917, Julio Molina Núñez y Juan Agustín Araya publicaron una de las más importantes antologías poéticas de Chile, Selva Lírica, donde Lucila Godoy una de las más grandes poetas chilenas. Esta publicación es una de las últimas en que utiliza su nombre verdadero. La noticia de que había ganado el Nobel la recibió en 1945 en Petrópolis, la ciudad brasileña donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941. La motivación para entregarle esta distinción fue su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. En 1946 conoció a Doris Anna, una escritora estadounidense con quien estableció una controversial relación y de quien no se separaría hasta su muerte. Entre sus homenajes tenemos que la Organización de los Estados Americanos instituyó en 1979 el Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral, con el propósito de reconocer a quienes han contribuido a la identificación y enriquecimiento de la cultura propia de América. Por otro lado, una universidad privada fundada en 1981, una de las primeras en Chile, también lleva su nombre, la Universidad Gabriela Mistral.
El 15 de noviembre de 2005 recibió un homenaje en el Metro de Santiago en conmemoración de los 70 años de su recepción del Premio Nobel. Casi todas las ciudades importantes de Chile, poseen una calle, plaza o avenida bautizada en honor a ella con su nombre literario. Y el 19 de octubre de 2009 se renombró el edificio Diego Portales como Centro Cultural Gabriela Mistral, con la finalidad de perpetuar su memoria y honrar su nombre y su contribución a la conformación del patrimonio cultural de Chile y de las letras hispanoamericanas. Entre sus obras tenemos Sonetos de la Muerte. Son una serie de poemas que con estos sonetos ganó el concurso literario de los Juegos Florales en Santiago el 22 de diciembre de 1914 y saltó a la fama a nivel nacional. También tenemos Desolación. Es el texto de la producción literaria donde comunica su sentimiento interior reflejado en cada uno de los poemas. Desolación, considerada su primera obra maestra, apareció en New York en 1922, publicada por el Instituto de las Españas a iniciativa de su director, Federico Dionís. La originalidad de la poesía de Desolación fue mérito suficiente para que la hasta ese momento desconocida y joven poeta chilena fuera tempranamente reconocida a nivel internacional. A partir de Desolación, Gabriela Mistral emergió como una de las más promisorias escritoras latinoamericanas de la primera mitad del siglo XX. También está su obra Tala en 1938, que es su tercer poemario, publicado por primera vez en Buenos Aires por Editorial Sur en 1938. El poemario es considerado como un hito dentro de la labor literaria de la escritora, constituyéndose en uno de sus trabajos más maduros y una de las obras más importantes de la poesía chilena e hispanoamericana. También tenemos Halagar, de 1954, que es su cuarto poemario, publicado por primera vez en Chile por la Editorial del Pacífico. Lagar fue el último libro de Mistral publicado en vida y el único libro de la poeta en ser publicado primero en Chile que en el extranjero, hecho por el que manifestó sentir gran satisfacción. El tono de la poesía que compone Lagar profundiza el carácter complejo de toda la obra poética de Mistral. Para algunos autores, este refleja el momento de su creación, el ansioso encuentro con la plenitud de la propia entidad. Entre sus otras obras tenemos Ternura en 1923 y Las lecturas para mujeres destinadas a la enseñanza del lenguaje en 1923. Muchas gracias. Ahora les paso con la representante Carla de los Santos, que estará hablando sobre nuestra próxima estrella. Muchísimas gracias, Gleimi Caraballo. Como ya me he presentado, mi nombre es Carla de los Santos y continuaré hablándoles sobre nuestra estrella Miguel Ángel Asturias. Nació en la ciudad de Guatemala el 19 de octubre de 1899, como el primer hijo de Ernesto Asturias Girón, abogado y juez, y María Rosales de Asturias, maestra de escuela. Asturias asistió al colegio del Padre Pedro y después al colegio del Padre Solís. Cuando era estudiante, comenzó a escribir y realizó el primer borrador de una historia que más tarde se convertiría en la novela El Señor Presidente. Finalmente, obtuvo su bachillerato en Ciencias y Letras en el Instituto Nacional Central para Varones. En 1922, junto con otros estudiantes, fundó la Universidad Popular, un proyecto comunitario. Fue en la Universidad Nacional que fundó la Asociación de Estudiantes Universitarios
y la Asociación de Estudiantes El Derecho, además de participar activamente en la tribuna del Partido Unionista. Este grupo fue el que, en su última instancia, derrocó a la dictadura de Manuel Estrada Cabrera en 1920. En 1930 publicó su primer libro, Leyendas de Guatemala. 2 años más tarde, en París, Asturias recibió el premio Silla Monsegur para la traducción al francés de Leyendas de Guatemala. Y el 14 de julio de 1933 regresó a su país. En 1933 tuvo su primer encuentro con el dictador Jorge Ubico y su régimen, que no iba a tolerar sus ideales políticos. Ubico cerró la Universidad Popular que Asturias había fundado en 1922. En 1933, Asturias trabajó como periodista. Fundó y editó una revista llamada El Diario del Aire. Durante su estancia en Génova, su reputación como autor creció con la publicación de su novela Mulata de Tal en 1963. En 1967 se publica en Boston la traducción al inglés de Mulata de Tal, y Asturias es galardonado con el Premio Nobel de la Literatura por sus logros literarios vivos, fuertemente arraigados en los rasgos nacionales y las tradiciones del pueblo indígenas de América Latina. Asturias pasó sus últimos años en Madrid, donde murió de cáncer en 1974. Está enterrado en el cementerio de Père-Lachaise, en París. Su tumba está coronada con una réplica de la estela 14 de Ceibal. Ahora pasemos a ver algunas de sus obras más destacadas. Entre sus obras más destacadas podemos ver Leyendas de Guatemala, publicada en 1930. El Papa Verde, publicada en 1954. El Señor Presidente, 1946. Hombres de Maíz, 1949. Viento Fuerte, 1950. Cuentos y Leyenda, 1965. El Espejo de Lida Sal, 1967. Comiendo en Hungría, 1969. Viernes de Dolores, 1972. Bolívar, 1955. Weekend en Guatemala, 1956. Los Ojos de los Enterrados, 1960. Viento Fuerte, 1950. Ahora pasamos a hablar sobre su importancia en el mundo literario. Como uno de los mayores exponentes de la literatura del siglo XX, precursor de la renovación de las técnicas narrativas y del realismo mágico, que contribuyó al boom en la literatura hispanoamericana de los años 60. Sus obras se consideran que han influido y se encuentran presentes en las producciones literarias de escritores como Mario Vargas Llosa, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Ernesto Sábato o Julio Cortázar, y por anticipar en su entrenamiento de lo fantástico realismo mágico, que tendría la realización más emblemática en 100 años de soledad por Gabriel García Márquez. Después de su muerte, en 1974, el gobierno reconoció su contribución a la literatura guatemalteca mediante la creación de premios literarios y becas en su nombre. Uno de ellos es el premio literario más distinguido del país, el Premio Nacional de la Literatura, llamado Miguel Ángel Asturias. Además, en su honor, el Teatro Nacional de la Ciudad de Guatemala,
el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Premio Nobel. Hace medio siglo, el día exacto de su cumpleaños, número 67, luego de haber pasado un año de su regreso a París, tras años de su exilio voluntario, Miguel Ángel Asturias recibiría el Premio Nobel de la Literatura. Era el segundo autor latinoamericano en obtener el galardón. Después de 1945, la Academia Sueca decidiera premiar a la poeta chilena Gabriela Mistral. Reproduciré aquí una de las primeras entrevistas que el autor del señor presidente otorgó de una manera telefónica en aquel lejano 1967, cuando el mundo era totalmente otra cosa. Este dijo: por su vívido logro literario, profundamente arraigado en los rasgos y tradiciones nacionales de los pueblos indígenas de América Latina. Estas palabras fueron de la Academia Sueca al concederle el Premio Nobel de la Literatura en 1967. Su obra contribuyó de manera fundamental al desarrollo de la literatura latinoamericana, llamando la atención sobre la importancia de las culturas indígenas. Títulos como Leyendas de Guatemala, Hombres de Maíz, El Alejadito, Mulata de Tal, El Espejo de Lida de Sal, que son esenciales en su trayectoria. Muchísimas gracias. Ahora pasaré con la representante Lerin Díaz, la cual nos estará hablando de nuestra siguiente estrella. Recibámosla con aplausos. Buenas, así como me han presentado, mi nombre es Larimar Díaz y les estaré hablando de nuestro siguiente homenajeado, la estrella Pablo Neruda, hombre que nació con el nombre Neftalí Ricardo Reyes Masualto. Nació el 12 de julio de 1904 en Parral, en la región chilena de Maule. Comenzó muy pronto a escribir poesía y en 1921 publicó La canción de la fiesta, su primer poema, con el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Jan Neruda, nombre que mantuvo a partir de entonces y que pondría en 1946 y que con el tiempo se convertiría en una de las máximas figuras líricas hispanoamericanas del siglo XX. Tras publicar su libro de poesías en 1924, alcanzó la fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que, junto con Tentativa de Hombre Infinito, distingue la primera etapa de su producción poética, señalada como la transición del modernismo a formas vanguardistas influidas por el creacionismo de Vicente Huidobro. Desde su primer manifiesto, tomó partido por una poesía sin pureza, próximamente a la realidad inmediata, en consonancia con su toma de conciencia social. En tal sentido, Neruda apoyó a los republicanos a estallar la Guerra Civil Española, preludio de la Segunda Guerra Mundial, y con este escribió España en el corazón, en 1937. Previamente, sin embargo, sus poemas habían experimentado una transición hacia formas herméticas y hacia un tono más sombrío al reflejar el pasado del tiempo, el caos y la muerte, publicada en dos partes, 1933 y 1935, y que constituyen el eje de la segunda etapa de su vida. Imágenes originalísimas y audaces,
de raigambres surrealistas, expresadas en esta obra una visión profundamente desolada del ser humano, extraviado en el mundo caótico e impreciso. De regreso a Chile, en 1939, Neruda ingresó al Partido Comunista y sus obras experimentaron un giro de la milicia política. En esta tercera etapa, que tuvo su preludio en España, que llamó El corazón roto. Por culminaría su exaltiva de los mitos americanos en su canto general, en 1950. En 1945 fue el primer poeta en ser fue uno de los primeros poetas en ser galardonado con el Premio Nobel de la Literatura en Chile. Al mismo tiempo, desde su escaño de senador, Pablo Neruda utilizó su oratoria para denunciar los abusos y desigualdades del sistema. Tal actitud provocó la persecución gubernamental y posteriormente su exilio de Argentina. De allí pasó a México y más tarde viajó a China y a los países de Europa del Este. Tras este viaje, durante el cual Neruda escribió poemas laudatorios y propagandísticos y recibió el Premio Lenin de la Paz. Volvió a Chile. A partir de entonces, la poesía de Pablo Neruda inició una nueva etapa en la que la simplicidad formal correspondió en su intensa lírica y un tono general de serenidad. El mismo título que lleva su obra central de este periodo, Odas Elementales, escritas en 1954 hasta 1957, caracterizadas por los versos de aquellos años. Su prestigio internacional fue reconocido en 1971, en el año donde le concedieron el Premio Nobel de Literatura. El año anterior, Pablo Neruda había renunciado a su candidatura presidencial a favor de Salvador Allende, quien lo nombró poco tiempo después embajador del país. 2 años más tarde, gravemente enfermo, regresó a Chile. Allí falleció el 23 de septiembre de 1973. Luego de esto, fue publicada su autobiografía, Confieso que he vivido. Entre las obras más populares e importantes están Crepusculario, 1923. Fue su primer libro. Lo publicó con su dinero y colaboración de amigos. 20 poemas de amor y una canción desesperada, 1924. Ha sido el más vendido y ha superado 1 millón de ejemplares. Esta obra llegó a destacarse entre uno de los mejores poetas latinoamericanos. Otras de sus obras son Tentativa, El hombre infinito, El habitante y su esperanza, una novela escrita en 1926. Anillos, 1926, escrita en prosa poética de Pablo Neruda y Tomás Lago. El hondero entusiasta, de 1930. Residencia de la Tierra, 1925 a 1931. Canto General, 1950. Los versos del Capitán, 1952. Y entre muchas de sus otras obras. Algunas de sus obras póstumas son El mar y la campana, en 1923. 2000, escrito en 1974. Elegía, 1974, Corazón Amarillo, 1974, entre muchas otras más. Así cerramos el homenaje a Pablo Neruda. En estos momentos les pasaremos con nuestra próxima representante, Mariela Méndez, que le estará hablando de nuestra siguiente gran estrella. Muchas gracias, es un placer. Como dijo mi compañera, mi nombre es Mariela Méndez. A continuación, un homenaje a Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García Márquez.
Nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927 y falleció en la Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Fue un escritor y periodista colombiano, reconocido principalmente por sus novelas y cuentos. También escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y memorias. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinaban en un mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente. García Márquez ha recibido muchos otros premios, distinciones y homenajes por sus obras como los relacionados a continuación. Primer premio en el concurso de la Asociación de Escritores y Artistas por su cuento Un día después del sábado, escrito en 1955. Premio de la novela Eso por La mala hora, en 1961. Doctor honoris causa de la Universidad de Columbia en Nueva York, 1971. Premio Internacional Neustadt de Literatura en 1972. Premio Rómulo Gallegos por 100 años de soledad en 1972. Premio Jorge Dimitrov por la paz en 1979. Condecoración Águila Azteca en México, 1982. Premio 40 años del Círculo de Periodistas en Bogotá, 1985. Y el museo, el 25 de marzo de 2010, el gobierno colombiano terminó de reconstruir la casa en que nació García Márquez, en Aracataca, pues había sido demolida 40 años atrás, e inauguró en ella un museo dedicado a su memoria, con más de 14 ambientes que recrean los espacios en los que transcurrió su niñez. En el este de Los Ángeles, California, en el municipio de Las Rosas de Madrid y en el Zaragoza, España, hay calles que llevan su nombre. Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más reconocida, la novela 100 años de soledad. Es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que por el éxito de la novela, este término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América Latina. En 2007, la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos de todos los tiempos. García Márquez comenzó como periodista y escribió muchas obras aclamadas de no ficción y cuentos, pero es más conocido por sus novelas como 100 años de soledad, en 1967, Crónica de una muerte anunciada, 1981, y Amor en la tierra, época del cólera, 1985. Sus obras han obtenido importantes elogios de la crítica y un gran éxito comercial. Tras la muerte de García Márquez en abril del 2014, Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, lo llamó el colombiano más grande que jamás haya existido. Luego de llegar a Sucre, se decidió que García Márquez debía iniciar su educación formal y fue enviado a una pasantía en Barranquilla, un puerto en la desembocadura del río Magdalena. García Márquez cursó sus primeros años de bachillerato a partir del 1940 en el Colegio Jesuita San José, donde publicó sus primeros poemas en la revista escolar Juventud. Después de su graduación en 1947, García Márquez se quedó en Bogotá para estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero pasó la mayor parte de su tiempo libre leyendo ficción. García Márquez se transfirió a la Universidad de Cartagena y comenzó a trabajar como reportero del Universal.
En 1950 terminó sus estudios legales para enfocarse en el periodismo y se mudó nuevamente a Barranquilla para trabajar como columnista y reportero en el diario El Heraldo. Aunque García Márquez nunca terminó sus estudios superiores, algunas universidades, incluida la Universidad de Columbia, Nueva York, le han otorgado un doctorado honoris causa en escritura. Después de escribir Cien años de soledad, García Márquez regresó a Europa, esta vez con su familia, para vivir en Barcelona, España, durante 7 años. Debido a su nueva fama y sus opiniones abiertas sobre el imperialismo estadounidense, García Márquez fue etiquetado como subversivo. Y durante muchos años, las autoridades de inmigración estadounidenses le negaron la visa. Obras del autor. Entre las novelas más destacadas están La hojarasca, 1955. La hojarasca es una novela corta escrita por Gabriel García Márquez, publicada en 1955. Es conocido por primera vez Macondo, por el pueblo ficticio hecho famoso en 100 años de soledad. La hojarasca es un terreno de pruebas para muchos de los temas y personajes más tarde inmortalizados en dicha obra. Al igual que muchas de sus historias, como El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez introduce una escena dramática al inicio de su narración y entonces se mueve al pasado, contando hechos que van a guiar a la conclusión final. Con la narración se descubre que el eje central de la narración es un doctor que vino a Macondo. Su salvación es una carta de recomendación del coronel Aureliano Buendía, un personaje hecho famoso en 100 años de soledad. Esta carta conduce al extraño a la familia que narra el drama que acontece. Sus otras novelas son El coronel no tiene quien le escriba, en 1961, La mala hora, 1962, 100 años de soledad, en 1967, El otoño del patriarca, en 1975, Crónica de una muerte anunciada, en 1981, El amor en los tiempos del cólera, 1985, El general en su laberinto, 1989, Del amor y otros demonios, 1994, y Memorias de mis putas tristes, 2004. Entre sus cuentos están Los funerales de la mamá grande, en 1962, Las increíbles y tristes historias de la cándida Heréndira y de su abuela desalmada, en 1972, Ojos de perro azul, en 1972, recopilación de sus primeros cuentos. 12 cuentos peregrinos, en 1992. Entre sus narrativas de no ficción están Relato de un náufrago, en 1970, La aventura de Miguel Litín, clandestino en Chile, 1986, y Noticia de un secuestro, en 1996. Muchas gracias. Ahora les paso con mi representante, Joshua Robles. Muchas gracias. Como han mencionado, mi nombre es Joshua Robles y en el día de hoy conocer a nuestra estrella, Octavio Paz. Octavio Paz nació el 31 de marzo del año 1914 durante la Revolución Mexicana. Se destacó por ser un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Fue uno de los más influyentes del siglo XX y uno de los grandes poetas de todos los tiempos. Sus primeros trabajos literarios datan de su adolescencia, pues quién diría que con solamente 17 años Octavio Paz publicó su poema en la revista Barandal. En el 1941 publicó su primera obra llamada Entre la piedra y la flora, escrita en Yucatán. Octavio Paz obtuvo muchos premios alrededor de sus años como poeta. En total ganó 14 premios, entre ellos están
el Premio Nobel de la Literatura en el 1990. En segundo lugar está el Premio Grand Trust de la Legión de Honor de Francia en el 1994. En tercer lugar está el Premio Cervantes en el 1981. En cuarto lugar está el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán en el 1984. En quinto lugar está el premio del Festival de Poesía de Flandes en el 1972, entre otros. Octavio Paz escribió innumerables poesías y ensayos. En conjunto escribió 34 poesías y 46 ensayos. También escribió innumerables frases. Estos son cinco obras destacadas de Octavio Paz que debes de leer. Tenemos en primer lugar El laberinto de la soledad, publicado en el 1950, ensayo antropológico sobre la ideología e identidad mexicana. En segundo lugar está Piedra del Sol del 1957, poema incluido de la antología Libertad a bajo palabra, que es una obra poética compuesta por 584 versos que representan los días que tarda Venus en dar la vuelta al Sol según el calendario azteca. También está El arco y la lira, que fue publicada en el 1956, ensayo sobre el fenómeno poético, su lugar en la historia y en la vida personal. Árbol adentro, que fue publicado en el 1988, último libro de poemas de Octavio Paz en que escribió de temas como el amor, el oritismo, el doble, el encuentro con Oriente y el vínculo con las artes plásticas. En quinto lugar tenemos El Odro Filantrópico, que fue publicado en el 1979, que fue la continuación de sus reflexiones políticas abordadas en El laberinto de la soledad, sobre el poder y sus mecanismos de dominación, las clases y su interés, las ideas y las creencias. Ya para culminar, lamentablemente, Octavio Paz falleció el 19 de abril del 1998 a causa de cáncer en los huesos. Este fue un hombre con muchos talentos, seguidor de las películas de fantasía, buen amigo, combativo, caballeroso, amante de la naturaleza, impulsivo ante la injusticia y con alma de niño. Así definieron amigos y colegas a Octavio Paz en conmemoración de los 100 años de su nacimiento. Muchas gracias. Ahora le pasaré con la otra representante, Trilesi Rufino, que le estará hablando sobre la próxima estrella. Como antes ya mencionado, yo soy Crisley Rufino y les estaré hablando a continuación. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, escritor, político y periodista peruano. Mario Vargas Llosa recibió el Premio Nobel de Literatura 2010. El organismo decidió darle este galardón por las estructuras del poder y sus afiladas imágenes de la resistencia, rebelión y derrota del individuo, que retrata en el conjunto de su obra narrativa. Con la publicación de la novela La ciudad y los perros en 1973, Mario Vargas Llosa quedó consagrado como una de las figuras fundamentales del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60. Al igual que otros miembros del mismo grupo, su obra rompió con los cauces de la narrativa tradicional, al asumir las innovaciones de la narrativa extranjera y adoptar técnicas como el monólogo interior, la pluralidad de puntos de vista o la fragmentación cronológica, puestas por lo general al servicio de un crudo realismo. Por otra parte, se debe también al novelista peruano importantes aportaciones críticas y hondas reflexiones sobre el oficio de escribir, como su teoría sobre los demonios interiores, que intenta explicar la estructura como un acto de expulsión por parte del creador de los elementos de la conciencia capaces de incubar perturbaciones que solo el hecho de escribir puede exorcizar.
La concesión del Premio Nobel de Literatura en 2010 coronó una trayectoria ejemplar. En la capital peruana fundó Cuadernos de Compasión, 1956-1957, junto con Luis Loaiza y Abelardo Oquendo. Y luego la Revista de Literatura en 1958-1959, erigiéndose en estas publicaciones como abanderado de un grupo que reaccionaba contra la narrativa social y documentalista de aquel entonces. A finales de los años 50, pudo finalmente viajar y establecerse en Europa, donde empezó a trabajar en la radio y televisión francesa y fue profesor en el Queen Mary College de Londres. Publicó su primera obra, Los Jefes, en 1959, con 23 años apenas, y con la novela La ciudad y los perros en 1963. Se ganó ya un prestigio entre los escritores que por aquel entonces estaban el inminente boom literario iberoamericano. Vargas Llosa acabaría figurando entre los autores esenciales de este fenómeno editorial y se le situó por su relevancia en primera línea, junto a narradores de la talla del colombiano Gabriel García Márquez. Con el tiempo, acabó convertido en un firme defensor del liberalismo, aunque sin renunciar a los avances sociales conseguidos por el progresismo. Y en los 80 llegó a participar activamente en la política de su país, impulsor del Partido Frente Democrático, cuyo programa combinaba el neoliberalismo con los intereses de la oligarquía tradicional peruana. Mario Vargas Llosa se presentó como cabeza de lista en las elecciones peruanas de 1990, en las que fue derrotado por Alberto Fujimori, concluyendo así con algunas de sus obras: La Casa Verde, La conversación en la catedral y El Pantaleón y las visitadoras. Dando paso a nuestra última estrella, José Luis Borges, escritor argentino, considerado una de las grandes figuras de la literatura en lengua española del siglo XX, cultivador de varios géneros que a menudo funcionó deliberadamente. Jorge Luis Borges ocupa un puesto excepcional en la historia de la literatura por sus relatos breves. Aunque las ficciones de Borges recorren el conocimiento humano, en ellas está casi ausente la condición humana de carne y hueso. Su mundo narrativo proviene de su biblioteca personal, de su lectura de los libros, y a ese mundo libresco e intelectual lo equilibran los argumentos bellamente construidos, simétricos y especulares, así como una prosa de aparente desnudez, pero cargada de sentido y de enorme capacidad de sugerencia. Recurriendo a inversiones y tergiversaciones, Borges llevó la ficción al rango de fantasía filosófica y degradó la metafísica y la teología a mera ficción. Los temas y motivos de sus textos son recurrentes y obsesivos: el tiempo, los espejos, los libros imaginarios, los laberintos o la búsqueda del nombre de los nombres. Lo fantástico en sus ficciones siempre se vincula con una alegoría mental, mediante una imaginación razonada muy cercana a lo metafísico. Ficciones, El Alfed y El Hacedor constituyen sus tres colecciones de relatos de mayor proyección. A pesar de que su obra va dirigida a un público comprometido de la aventura literaria, su fama es universal y es definido como el maestro de la ficción contemporánea. Solo su ideario político pudo impedir que le fuera concedido el Nobel de la Literatura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sintonizar. Nos vemos la próxima. Espero que hayan aprendido muchísimo sobre nuestras estrellas literarias del día de hoy. Nos vemos la próxima.